La cita que hoy nos convoca tiene que ver con la invención de la escuela. Voy a contarles brevemente cómo se ha desarrollado la educación a través de la historia hasta llegar a los sistemas educativos modernos. Para ello, partamos de entender a la educación como un fenómeno que se ha dado a lo largo de toda la historia sin necesidad de la existencia de la escuela en sí, pero que ha tenido distintas variantes a través del tiempo, tratando de cumplir con la finalidad específica de producción y reproducción de cada sociedad. Entre los aspectos más importantes a destacar, que forman parte del hecho imprescindible educativo, se encuentran el qué, el quiénes y el cómo. Es decir, qué saberes son socialmente significativos y necesarios de ser transmitidos, quiénes son los destinatarios de esos saberes y cómo se llevará a cabo la tarea de transmisión. Algunos ejemplos significativos de distintos modelos educativos que han sido reconocidos a través de la historia son las primeras sociedades, en las cuales la institucionalización era prácticamente nula. Se trataba de una función espontánea y no intencionada de educar que tenía que ver con la subsistencia y el mantenimiento de las condiciones necesarias para la vida. La Escuela de Alfombras de Oriente se desarrolla en Medio Oriente con la finalidad de complementar la educación familiar del pueblo judío. En este caso, los niños aprendían el hebreo sentados sobre una alfombra en el piso alrededor de un maestro. En la Escuela del Ciudadano de Atenas, los padres confiaban la educación de sus hijos a un preceptor quien cumplía un rol similar al de un profesor particular. En este caso, ya se distinguen claramente el qué y el a quiénes de la educación. Roma, sillones y castigos se da en el siglo III. En este modelo, el maestro ocupaba un sillón o cátedra y los niños se sentaban en el suelo o sobre una piedra, rara vez en bancos. La aplicación del método de castigos corporales era una costumbre, ya que el maestro sostenía su autoridad en el bastón. La casa del príncipe se daba en grupos dirigentes, quienes tenían sus propias prácticas educativas institucionalizadas que se desarrollaban en el interior de los palacios. La primera metodología didáctica moderna se da con Comenio en el siglo XVII. Este pedagogo creó un cuerpo de principios teóricos y de propuestas prácticas para organizar la educación. Entre ellos, la educación debe ser única e igual para todos, universal y transmitir todo lo que el hombre necesita por su condición racional. Las propuestas educativas deben actualizarse según se actualice el conocimiento científico y los métodos de enseñanza. La escuela debe estar correctamente organizada en tiempos, disciplinas y conductas de alumnos. La Escuela de Educación Simultánea aparece con La Salle, un pedagogo francés que en 1680 se dedicó a la educación masiva de los pobres y a la formación docente. Su modelo se estructura en torno a dos ejes fundamentales que han trascendido los siglos: orden y control, los cuales se aplican a través de la simultaneidad de la enseñanza. Esta situación se homologa a la estructura de la celebración de la misa. La escuela de enseñanza mutua surge con Lancaster en Inglaterra a fines del siglo XVIII con una nueva disposición en la organización escolar. Se trata de un aula grande, como si fuese un galpón, que reunía a cientos de alumnos de diferentes niveles sentados en bancos, dispuestos en filas y en cuyos extremos se ubicaba el alumno monitor. En el frente, no obstante, se ubicaba el maestro, quien impartía su clase en forma directa a los alumnos, quienes repetían a su vez el proceso al resto del curso. Este método es conocido como lancasteriano o de educación mutua. El decurión y las aulas jesuíticas surge justamente con los jesuitas o Compañía de Jesús, creada por Ignacio de Loyola en 1536, quienes habían desarrollado los antecedentes del monitor, el decurión. Los jesuitas propusieron que los alumnos se sentaran en el aula enfrentados en dos bandos simétricos distribuidos en formas de filas llamadas decurias. Cada alumno tenía su par en la fila contraria, con el cual debía desarrollar las argumentaciones en los términos propuestos para la clase. A su vez, cada bando tenía su monitor que los presidía. El docente se ubicaba en un lugar central como juez. A partir de estos ejemplos, puede decirse que la educación se ha desarrollado a lo largo de la historia sin que la escuela que hoy conocemos fuera necesaria como tal hasta la llegada de la modernidad. Este es el momento histórico donde, por determinadas razones políticas y económicas, va a ser imprescindible la aparición de los sistemas educativos modernos y con ellos la escuela que hoy conocemos. Esto lo veremos en una próxima presentación.